Profeta Santiago Castellanos. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿De ánimo? ¿Están listos para recibir? ¿O ya se cansaron, no tienen capacidad para más? Eso ha estado glorioso, ¿no? Mucho nivel, gloria a Dios, mucha autoridad espiritual. Esta agua es... nadie ha tomado. Bueno, por descartes para mí. El nuevo vino. Reservó lo mejor. No, Dios. Arranquemos entonces donde estábamos. Es la primera vez que me pasa, no sé si es una señal del cielo que me corten para parte 2. Dios mío, me dijeron solamente. Gracias a Dios disfrutaron el almuerzo. ¿Todo bien? No, ustedes ayunaron o almorzaron, que los veo como callados. Vamos a este versículo y arrancamos de una vez. Vamos a Efesios 5, versículo 15 y empezamos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Siguiente. Por tanto, o sea, a causa de eso, que soy sabio, no soy necio y aprovecho el tiempo, ¿qué hago? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, y no me lo quites, déjamelo ahí. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de los misterios de Dios o de los caminos inescrutables. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Se usa mucho en el mundo católico. Es que cualquier cosa pasa y uno dice, es que los caminos de Dios son inescrutables, no sabemos nada, Dios hace como Él quiere, Dios es soberano, no sabemos qué está pasando. Aquí Dios que haga y nosotros nos acomodamos. Pero resulta que en el Nuevo Testamento dice cosa que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombres las que Dios tiene preparadas para los que le aman, pero que ahora han sido reveladas por su Espíritu a nosotros. Pablo dice, habían misterios que no eran revelados antes que ahora nos son revelados. Entonces ahí está diciendo, como los días son malos, hay que redimirlos, hay que acelerar los tiempos, ¿sí? Porque se acortan y hay que ser sabios y no necios. Entonces el que es sabio prepara el aceite, el que es sabio se prepara, entiende los tiempos. ¿Y cómo lo entiende? Entiende es, digan ahí duro, la voluntad del Señor. Otra vez, ¿cuál? La voluntad del Señor, gracias. Entonces, para descubrir este llamado, ahora sí vamos a lo práctico y volvemos ahora sí donde estábamos. Vamos a entender la voluntad del Señor para cada uno. Amén. ¿Quién tiene ganas de saber? Entonces vamos a repetir lo que dije. Hay 3 cosas que les va a ayudar a descubrir mucho más de su llamado personal. Entonces lo primero es el sueño, lo segundo el dominio y lo tercero la demanda. ¿Sí? Si están anotando, lo primero el sueño, lo segundo el dominio y lo tercero la demanda. Entonces el sueño es el objetivo final, es la imagen final, si a mí me toman una foto cuando yo termino la carrera, si han visto cuando alguien va corriendo Usain Bolt y hace así y acá está la línea y le toman la foto, esa es la foto final, ese es el sueño, ese es el objetivo donde uno dice, como dice el apóstol Pablo, he corrido la carrera y he acabado la obra, sí, he guardado la fe. Entonces ese sueño, ese objetivo final es, digamos, donde yo digo allá voy a llegar. Entonces para Jesús su objetivo, él vino cuando dice en Hebreos, él dice aquí vengo Señor, entro en el mundo a hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo del libro de mí. Jesús dice, digamos, yo vengo a hacer solo la voluntad de Dios. ¿Qué venía a hacer Jesús por encima de todo? ¿Cuál era la imagen final? Era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Él venía a morir y a resucitar y a ser glorificado, Filipenses 2, ¿sí? Entonces la imagen final de Jesús es esa. ¿Cuál era la imagen final de José? La imagen final de José era que el sol, la luna y las estrellas se iban a arrodillar y él no entendía bien por qué, pero era la imagen final y él después entiende realmente que no era que se arrodillaran, era que él salvara al pueblo y que la autoridad que él iba a tener para salvar al pueblo iba también a desencadenar que ellos se arrodillaran. Entonces, si vemos en el tema de la imagen final o el sueño, entendemos que nosotros mismos tergiversamos la interpretación muchas veces. Entonces yo enseñaba el otro día en el tema de Esther. Si Esther tuviera un sueño como José, solo síganme aquí un segundo, licencia creativa.
si Esther hubiera tenido el mismo sueño de José, de pronto Esther también se hubiera soñado a Mardoqueo arrodillándose. Un ejemplo, ¿cierto? Solamente síganme acá. Entonces, muchas veces nosotros creemos que lo que Dios quiere hacer es para nosotros. Entonces yo siempre digo, imagínense que Esther era huérfana, Esther era pobre, Esther era cautiva del pueblo de Israel, era extranjera en su pueblo, una persona que migró de un pueblo, acá se podría decir incluso desafortunadamente con muchos venezolanos que les tocó venir a otros países, ¿cierto? Esther era una desplazada del pueblo, por eso era huérfana, le habían matado a los papás, pobre, no tenía mucha esperanza y sin embargo imagínense que Dios en algún momento le diera un sueño que le revelara qué era lo que iba a hacer y la foto final ¿cuál era? La foto final era ella de reina. Entonces yo siempre digo, cuando Dios nos promete algo y hay gente que solo está esperando eso, es para mandarle una foto, un mensaje, un Facebook a alguien y decirle, vea, ahora soy reina de Persia. Usted que no creía en mí, el profesor que me dijo que no iba a servir para nada, las primas que le decían que ella era la fea, ¿no? Mi papá está imitando la risa de Jacinto. Espérate. Me acaba de entrar la unción. Algún día el avivamiento acá de Jacinto será el avivamiento de la risa. Nos pegará a todos. Jacinto viene de Pensacola, del avivamiento de la risa. Y entonces me van a hacer olvidar ahora que iba a enseñar. ¿Qué estaba enseñando ahora yo? Padre, después tomo agua. Ahora me voy a atorar por estarme riendo. Entonces Esther tiene, digamos, el objetivo y dice de pronto mi sueño es llegar a ser reina. Y entonces malinterpretamos el favor de Dios como el favor de Dios ambicioso y egoísta personal. ¿Sí me está entendiendo? Entonces José en su sueño, él siendo niño, él interpreta el favor de Dios de forma egoísta y ambiciosa personal. Mi padre y mis hermanos se van a arrodillar ante mí. Y realmente, ¿cuál era el plan de Dios? A Dios no le importa si ellos se iban a arrodillar o no. El plan de Dios era salvar a Israel, el pueblo que había escogido, y de paso salvar las naciones de ese momento. Entonces muchas veces nosotros en ese sueño final lo interpretamos y es gente que dice, no, entonces si yo soy el presidente de, si soy el empresario de, si soy el pastor de, cuando tenga esta iglesia de este tamaño, cuando tenga la empresa de este tamaño, lo que sea el sueño, cuando viaje a 80 países, lo que ustedes tengan de sueño. Y uno siempre quiere soñar de forma egoísta porque eso es lo que enseña el mundo. Satanás cuando tienta a Jesús le dice, mira, ven, y lo sube al templo más alto, al monte más alto, hablando de los montes, y le dice, mira el mundo, los reinos, su gloria, todo te lo puedo dar, porque le quiere ¿qué? Le quiere satisfacer el deseo personal, la ambición personal de tener algo él, de él tener reinos o glorias o cosas, y así se mueve el mundo. Entonces muchas veces nosotros entramos a la iglesia y en la iglesia nos dicen lo mismo que nos dirían en una charla motivacional, pero con versículos. Entonces uno le dice, encuentra tu mejor propósito, vive tu mejor vida, visualiza y te va a ir muy bien. Vamos a orar y Dios te va a bendecir en todo. Y tergiversamos la manifestación, la nueva era, el positivismo y todas estas cosas con lo que realmente es la Biblia. Porque ¿quién le dio el sueño a José? Dios. ¿Quién tiene el propósito? ¿Quién tiene un objetivo? ¿Y quién es un instrumento? José. Entonces eso es lo primero que hay que entender, es tú no tienes un propósito, tú tienes una parte en el propósito de Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a descubrir. Eso es lo primero. Porque si yo empiezo a soñar de forma egoísta o personal, nunca me voy a poder alinear con Dios. Y yo voy a decir, Dios, ¿por qué no me das lo que yo veo, lo que me has mostrado, lo que yo quiero? Incluso gente que pide por esposo, esposa de forma egoísta. Gente que pide que Dios le dé carros de forma egoísta. Entonces la Biblia dice, no, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para vuestros propios deseos. ¿Ponemos el versículo o se lo saben? Para vuestros propios deseos. Pedimos de forma egoísta. Entonces en nuestro corazón el primer cambio que tiene que haber para nosotros entrar en la plenitud del llamado de Dios, porque Dios, ¿cuántos creen que Dios quiere también poner hijos presidentes? Dios quiere poner hijos gobernadores, Dios quiere poner hijos empresarios. El deseo de Dios es ponernos a todos encima de los 7 montes, ¿no? O sea,
Pero como les decía ahorita, muchas veces no estamos preparados para eso. Y siempre se me queda en la mente el ejemplo de este alcalde. No sé si estamos grabando, entonces no digo. Pero el ejemplo de un alcalde que él decía: a los 3 días de yo ser nombrado alcalde me pusieron 4.000 millones debajo de una mesa. Y yo digo, y hay pastores que se venden por 10 sillas. Hay pastores que el gobierno o el alcalde o el concejal o el edil le dice: oiga, o un empresario. Me contaron una historia terrible, ¿será que la cuento? Me contaron una historia terrible hace muchos años en otra. No, está bien, en otro país de otro. No, en otro país. Sí. En cualquier lugar de aquí a la Conchinchina. Resulta que una mujer de mucho dinero empezó a ir a una iglesia. Esto es una historia real. Y él se convirtió, se encendió por Dios, empezó a ir a la iglesia y el hijo no quería saber nada de Dios, como con 17, 18 años, bien desordenado. Y la mamá le dijo, de mucho dinero ella por el esposo se había muerto. Entonces quedó con mucho dinero y quedaron ahí. Entonces la mamá le dice al hijo: o vas a la iglesia o te corto las tarjetas. Y tenía una tarjeta ilimitada, carro, todo tenía el muchacho, con 17, 18 años. Y él dijo: no, a mí eso no me importa, ese cuento de la iglesia, no sé qué, esas cosas, eso es como para la gente que no tiene plata, bla, bla. Esto es una historia real. No es mi historia, tranquilos. Y entonces no es mi historia. No es mi historia, no es mi historia. No es mi historia porque dije que el papá ya había muerto, entonces no es mi historia. Y entonces entonces él dijo: no, a mí ese cuento no me interesa, la iglesia tal, y le cortó las tarjetas a la mamá. Y él salió entonces el sábado en la noche a invitar a todos los amigos a trago y un poco de cosas. Y pasó una tarjeta, no le pasó la segunda, no le pasó. Mamá, ¿qué está pasando? Hablaba así medio gomelo. Mamá, ¿qué está pasando? Que me cortaron las tarjetas, que el banco tiene problemas acá, ¿qué está pasando? No sé hablar bien gomelo. La risa de Jacinto. Ya voy a tener pesadillas con eso. Esta noche voy a escuchar la risa de él mientras me estoy quedando dormido. Es un crack, es un hombre, es un servidor tremendo, nos enseña con ejemplos siempre. Él se fue hasta Santa Marta 24 horas en bus, porque íbamos a hacer una misión con los indígenas y él dijo: allá vamos a estar protegiendo, mirando, tal. Sí, gloria a Dios por él. Y entonces este muchacho le cortan las tarjetas, entonces él se va medio enguayabado a la iglesia el otro día. Va a la iglesia porque ya le toca, ¿no? Entonces ella le dijo: bueno, si va 3 domingos seguidos, ya le vuelvo a dar las tarjetas. Y no se las corto si sigue yendo. En el momento en que deje de ir, se la corto. Y la mamá dijo así, por una forma u otra, que Judas dice: algunos sáquenlos del infierno, otros fórcenlos a entrar. La mamá tenía la revelación, yo creo que no se sabía el versículo, pero tenía la revelación por el Espíritu. Sí. Entonces el muchacho fue a la iglesia, empieza a ir a la iglesia y empieza a ver que el pastor todo el tiempo predica de finanzas y le habla mucho a la mamá, y la mamá, como está viuda, y el hijo, y sáquele plata y sáquele plata y sáquele plata. Y entonces el muchacho un día fue y le dijo al pastor, le dijo: pastor, negociemos. El muchacho de 18 años, imagínense la joyita que es. Ya ahorita no tiene 18 años, es una historia real. Ahorita es pastor. Pero no me adelanto. No está en este lugar. Dice que por favor pase, apóstol San Juan. No es costeño tampoco. Y entonces el muchacho le dijo: negociemos, usted, yo veo que le saca plata a mi mamá y le saca. Imagínense lo terrible que es esto. Y él le dijo al pastor lo siguiente, yo no lo puedo creer cuando lo escuché. Por eso les dije que es una historia terrible. Le dijo: si usted le saca la mitad de lo que le está sacando, yo no le digo nada a ella, y usted le dice a ella que yo estoy viniendo a la iglesia, que usted me está discipulando en privado, que yo estoy viniendo 3 veces a la semana a la iglesia, y entonces los dos nos hacemos pasitos. Si usted le sigue sacando plata así, yo le digo a ella y nos vamos a otra iglesia. Y el pastor le dijo que sí.
Dios mío, qué historia tan terrible. Y él después, entonces él dice, no, o sea, pues la iglesia es eso, la iglesia es un negocio, o sea, él creció así, ¿no? Y él en todas sus cosas, y saliendo y con sus tarjetas, haciendo mil cosas. El caso es que termina involucrado en un lugar donde él no tenía que estar, en un bar donde él no tenía que estar, en una ciudad peligrosa. Vienen unos señores a dispararle a otros que están en el lugar donde él está, y lo ven a él también, entonces le ponen la pistola acá, y le dan 2 disparos, pero los disparos le salen hacia arriba, uno por acá y uno por acá, y él sangrando se va solo en el carro hasta el hospital, y él llega al hospital y una señora le dice, yo soy esposa de un pastor, y él estaba allá en esa discoteca también, y también le dispararon, y estoy aquí orando por la vida de él, que también lo trajeron acá, voy a orar también por usted porque yo sé que usted también estaba allá. Y él entonces está desangrando, ya se va a morir ahí. Él dice, Señor, si tú eres real, sálvame, aparece, que no me muera, porque ya el diagnóstico ya era, digamos, que él se iba a morir porque una de las balas le quedó incrustada. Al otro día la bala desaparece de la cabeza, y él se levanta y tuvo un encuentro con Dios, y ahora sirve a Dios, digamos, radical. No, ya ni sé por qué les estoy contando esto. Es la historia más terrible que he escuchado. Con el propósito. Pedimos y recibimos. No, el apóstol San Juan ayer contó unas cosas que él dice, a los 19 ya era un peligro para la sociedad. Pero suena chistoso, pero no es. Entonces, cuando pedimos y no recibimos es porque pedimos mal. Y entendemos que Dios tiene un propósito con nosotros, y cuando Dios tiene el encuentro con este muchacho, Él le dice, es que yo te quiero usar para un propósito. Entonces, toda la vida él había crecido pensando que él quería hacer plata, que él quería hacer esto, que él quería viajar, que él quería hacer todo esto, y el mundo nos enseña y nos lava el cerebro para ser egoístas en nuestro camino, en nuestro perseguir sueños. Y hay gente que es exitosa en perseguir su propio sueño, por lo tanto, nunca fue exitosa. ¿Sí me hago entender? Tú alcanzas todo lo que tú te propones en la vida, crees que eres exitoso, pero si no era el plan de Dios para ti, llegas al cielo y es cero. Es absolutamente cero. Como yo les contaba ayer, que decía, Dios llama al evangelista Jimmy Pase, y él tiene un número de almas y un número de cosas y unas cosas que Dios va a medir cuentas sobre esa persona. Pero si esa persona se fue a hacer otras cosas, a rechazar el llamado de Dios y perseguir otras cosas, o sea, si haya sido exitoso, antes es más engaño, antes es peor. Por eso Jesús dijo, es duro que entre un rico en el reino de los cielos. Se refiere a eso, no que la plata es más difícil que uno entre. Es que normalmente cuando uno ya tiene el éxito dice, pues yo ya no necesito a Dios, y es más difícil que su corazón esté sensible para recibir o entender esto. Pero entonces ahora el deseo mío en este momento es que hagamos una activación de propósito, de llamado, del propósito de Dios, la parte que cada uno tiene, y que descubramos también cómo entrar en eso, ¿sí? Y como yo decía, ¿cuál sería la idea? Que en los colegios hiciéramos esto, que con los jóvenes hiciéramos esto, y que, digamos, entre todos descubramos más rápido a que Dios nos llamó, ¿sí? Si a mí me tomó 20 y tantos años, no sé, 25 creo, para descubrir y estar como tener certeza de que Dios me llamó y que tengo que hacer en la vida, mi deseo es que muchos más lo hicieran antes, o si no lo han logrado, que lo hagan hoy. Amén. Entonces vamos a definir entonces el sueño. Entonces el sueño Dios se lo dio a José, ¿sí? Y Dios también le dio un sueño a Faraón, revelando el propósito. Dios también le dio un sueño a Nabucodonosor, revelándole lo que había de venir. Entonces la naturaleza del sueño, o la revelación, como le queramos decir, es que Dios la puede dar a todos, ¿sí? Dios no respeta, digamos, que sea cristiano, nacido de nuevo, no. Dios lo puede entregar y darle a alguien un sentir, puede darle un deseo, puede decir, es que yo siempre quise ser futbolista, yo siempre quise ser esto, yo siempre tuve una afinidad para las artes, para la pintura, yo siempre fui, no sé, lo que sea. Y eso no depende, digamos, de la persona como tal, sino de la soberanía de Dios para cumplir sus propósitos en las partes que Él pone. Entonces, eso es lo lindo de lo profético. ¿Cuántos de ustedes han visto X-Men, Wolverine, esas películas? El que hace así.
Eso sí, ¿no? Los cristianos. Yo solo estaba viendo para decirles que pueden ir saliendo. No, vean, les cuento una historia súper interesante. ¿No puedes poner una foto del actor? Sí. Se llama Hugh Jackman. H-U-G-H. Jackman. No, solo les cuento muy rápido. Hugh Jackman es australiano. Acuérdense que han habido avivamientos en diferentes naciones. Cuando él tenía unos 12 años hubo un avivamiento en Australia. Entonces él está yendo a la iglesia a algo que le llamaban noches de avivamiento. O sea, es que Dios está siempre, pero el diablo quiere esconder siempre en la sociedad la realidad, y es que Dios es Dios. Entonces él está yendo con los papás a algo que le llaman noches de avivamiento, y están yendo todos los días, y él está ahí, un niño de 12 años, y se para a alguien, ni siquiera era profeta, sino un pastor, y le dice: ¿qué pasa aquí este niño? Y le dice: es que yo te veo que tú vas a estar como en plataformas, que vas a ser predicador, tú vas a ser un predicador de Dios. Y entonces ya, y le dicen eso, el niño se le queda marcado, él dice: ok, de pronto voy a ser predicador, porque también a veces la profecía también depende del depósito y entendimiento que tenemos. ¿Esto sí lo sabían, no? Muchas veces la profecía, Dios nos usa tanto como nuestro depósito y entendimiento de las escrituras tenemos. Entonces la persona, vean, este es el actor. Entonces la persona, ahí dice: es que sin playera, no pongan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí, un segundo, solo para los que no sabían quién es una historia real y es un hombre real. Entonces le dan, ay sí, Jacinto no se rió. Entonces le dan esta profecía, pero realmente ¿cuál es la profecía? La profecía es que Dios lo estaba llamando a estar en plataformas, a ser un actor. Pero de pronto, como la persona no tiene todo el entendimiento, pues de lo que entiende lo ve y dice: yo te veo como un predicador, alguien que va a estar enfrente de gente, alguien que va a estar en plataforma. Entonces Dios le está revelando a esa persona el llamado a los 12 años, y Dios entonces tiene una parte con él en el propósito grande de Dios en la tierra. ¿Sí me están entendiendo? Entonces Dios hace un llamado y un don que la Biblia dice que es irrevocable. Hay algo que Dios diseña a la persona, lo pone en la tierra para hacer algo. Y el gran privilegio de no descubrirlo, pero el gran peligro de descubrirlo sin Dios. Porque entonces la unción siempre te va a abrir camino, el don te va a abrir camino. Entonces hay gente que dice: es que yo desde los 5 años soy un berraco y eso salgo adelante, como hablan acá en Colombia, soy echado para adelante, entonces yo todo lo que hago, entonces saco y negocio y comercio y la gente sale adelante y tal. Y hay narcos que son muy buenos negociando y tienen un don, pero lo están usando para todo lo contrario. Hay mujeres que Dios les da belleza, como a Esther, y lo usan para todo lo contrario, ¿sí? Entonces entendemos que el propósito y el llamado no es solamente encontrarlo para yo ser exitoso en mí mismo, sino decir: Señor, ¿para qué es esto? Y ya esto ahora sí lo encamino. ¿Por qué? Porque Esther podía decir: es que ya soy reina, entonces ahora sí que todo el mundo se entere, tráiganme entonces todos los servidores, tráiganme la comida, acá me hago el spa, o lo que sea que hacía la reina en ese momento. Entonces ella, cuando está medio empezando a vivir así, Mardoqueo viene y le dice: Esther, acuérdate que Dios no te puso aquí para que solamente te pongas la corona y te veas en los lindos 300 vestidos que tienes y 900 tacones. Bueno, Esther, si era como alguna de las mujeres del mundo moderno, pues tendría muchos zapatos. Pero él le dice: acuérdate que Dios te puso aquí con un propósito. Entonces le dice: ¿quién sabe si para este tiempo y para este momento Dios te puso? Para la salvación de un pueblo. Lo mismo que José. Entonces las personas que Dios les pone posición, influencia, autoridad, cualquier cosa, tienen que entender que hay un para qué de Dios en eso. Yo siempre le digo a los pastores en este tiempo: Dios no los puso ahí para que tengan influencia o para que simplemente se sienten a tomar café o se sienten a hacer asociaciones. Si estamos en este tiempo en Colombia es para algo. ¿Para qué Dios me puso en este momento? Y en el momento en que yo no lo descubro o le digo que no, Mardoqueo le dice: respiro y liberación vendrá. Si tú no abres y no callas tu boca en este momento, respiro y liberación vendrá. Por eso hablábamos ayer que las asignaciones y las profecías, la mayoría no tienen nombre. Dios dice: yo necesito salvar a los judíos de Amán, ¿cierto? Yo necesito salvar a los judíos de que sean destruidos. Entonces Dios escoge a Esther, y Mardoqueo le dice: y si tú no lo haces, Dios lo va a hacer con alguien más. Porque el objetivo no es que Esther tiene un propósito único, Esther. No. El objetivo es que hay un propósito que hay que cumplirse. Y si Dios te escogió, Dios te usa. Y si tú dices que no, Dios levanta a alguien más. Entonces lo que vamos a descubrir aquí hoy es
¿Cuál es el propósito de Dios, por ejemplo, para la nación, para mi familia, para este tiempo, para este momento, para mi industria? ¿Y cuál es mi parte? Y yo decirle sí a Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces este sueño no puede ser egoísta. Este sueño tiene que ser entendido y sujeto al corazón de Dios y a su voluntad. Por eso Jesús decía que se haga y no la mía. Por eso en Hebreos dice: aquí vengo a hacer tu voluntad, como está escrito en el libro del rollo de mí. Jesús fue la persona más obsesionada con la voluntad de Dios, más perfecta en el cumplimiento de todas las cosas, más entendido en los límites y lo largo de su llamado y los tiempos de su llamado. Vinieron los hermanos y le dijeron: Jesús, vámonos a la fiesta. Él dice: todavía no es mi hora. Y fue un día después. Imagínense entender el propósito de Dios en días. Que Él dice: hoy no tengo que ir allá, mañana tengo que ir. Hay horas de decir: tengo que estar en tal lugar a tal hora, porque se cumple una palabra de Dios. Ese es el entendimiento que alcanzó Jesús por el Espíritu Santo, y Él nos llamó a hacer cosas mayores. Entonces tenemos que ser no insensatos, como leíamos en ese versículo, sino ser entendidos y conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Entonces el sueño. Primero, hay que preguntarle a Dios. Muy simple. Si quieres saber cómo, la forma en que tú abres dimensión de entendimiento, tienes que preguntarle a Dios: Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi propósito? Yo siempre les cuento ese sueño que yo tuve, que yo salía corriendo, entraba a un salón y me decían: se salvó, entró al final, es el último que entró, y anotaban mi nombre y me decían: siga y hágase allá. Y era un lugar de una orquesta y me sentaba en un instrumento. Y yo entendía que yo tenía una parte en la orquesta de Dios y Él era el director. Y a partir de ahí yo empecé a seguir preguntando: Señor, ¿cuál es mi parte? ¿A qué me llamaste? ¿Qué quieres que yo haga? Me rindo. Y entre más tú le dices que sí, más Él te va a poder revelar. Ahora, les voy a dar otro secreto. Muchas veces la falta de claridad es amor y misericordia de Dios. Muchas veces la falta de claridad es amor y misericordia de Dios. ¿Por qué? Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo algo claro, la gracia de Dios me cubre. ¿Sí? Entonces yo voy caminando y yo no sé para dónde voy, entonces Dios me hace así y me hace así: mira, vete por acá, vete por acá, vete por acá. Y la gracia de Dios, la misericordia de Dios me cubre porque yo realmente no sé muy bien. Ahora, cuando yo tengo claridad, ya me vuelvo una persona que se vuelve obediente o desobediente. ¿Se entienden? Ya cuando yo tengo claridad, ya. Entonces Moisés, por eso Moisés, como a ningún hombre antes en ese momento, Dios le habló. Dice a Moisés: hay profetas que yo le hablaré en sueños y visiones, dice Dios. No hacia Moisés, mi siervo, a él le hablaré cara a cara. En inglés el original dice como a un amigo. Entonces Moisés tiene un acceso y una influencia con Dios que es como ningún otro. Y él sigue en la eternidad. Él aparece en la transfiguración. Él es el que representa la ley. O sea, tiene un lugar especial con Dios. Pero asimismo tiene una responsabilidad que Dios le dice: Moisés, pégale a la roca. Y después le dice: Moisés, háblale a la roca. Y la segunda vez él le pega y le dice: Moisés, porque no me hiciste caso, no vas a entrar en la tierra prometida. Porque ya la claridad requiere un nivel de obediencia. Entonces, ¿cómo desbloqueo más claridad? Obediencia. A veces hay gente que dice: es que Dios no me ha hablado hace rato, no sé qué es lo que tengo que hacer ahora. Revisa lo último que te dijo. Claro, Dios está esperando a veces que obedezcas lo último que Él te dijo para darte la siguiente instrucción. ¿Sí? Hay gente que me pregunta: ¿cómo camino con Dios cuando todavía no me ha dicho qué hacer? Les doy un secreto. Si yo salgo en carro de aquí a Melgar o a Girardot, a donde sea, yo no echo 20 galones de gasolina en el baúl y a medida que me vaya faltando le echo de ahí. No, yo voy y cuando me hace falta entro a una bomba de gasolina y sigo. Muchas veces Dios te entrega a medida que tú caminas. Entonces el caminar con Dios desbloquea claridad. La obediencia desbloquea claridad. ¿Sí me están entendiendo? Entonces hay gente que está estancada diciendo: Señor, ¿por qué no me hablas más? ¿Por qué no sé qué sigue? ¿Por qué no has dado el paso? Moisés clamó y dijo: Señor, están los egipcios atrás y está el mar rojo adelante. Y él dijo: ¿por qué clamas a mí? Pon la espada, empieza a marchar. Pon la espada, no, pon la vara adelante y empieza a marchar. En el momento en que da el paso, entonces se abre. Entonces a veces estamos esperando que se nos abra el mar rojo y no damos el paso. Entonces hay órdenes y protocolos en el Espíritu para empezar a tener claridad. Entonces eso se llama la unción de empezar.
Escriban ahí la unción de empezar. La unción de empezar. La unción de empezar. Esto fue lo que a mí me desbloqueó mi destino. La unción de empezar. ¿Por qué? Porque yo entendí la cosecha como estábamos hablando ahorita. Y yo vivía frustrado por la cosecha. Yo decía, Señor, tú me prometiste esto, tú me prometiste lo otro. Yo veo estas cosas gigantes, grandes que tú dijiste y ¿cómo empiezo? Dios, tú me dijiste que voy a ser un empresario, que voy a hacer esto y lo otro y tengo 1,000 pesos en el banco. ¿Qué voy a hacer? ¿A cuántos les ha pasado eso? Señor, tú me prometiste que voy a ser un profeta a las naciones y no me escucha ni el perro la profecía. El profeta me habló del loro que repite, ¿se acuerdan el loro africano? Ni el loro repite la profecía. Esa persona dice, Señor, tú me prometiste algo y ni el loro me escucha esa profecía. Entonces la unción de empezar tiene que ver con una gracia de Dios cuando vas a empezar, pero tienes que tener un código para desbloquear esa unción. Digan conmigo, un código para desbloquear esa unción. Díganme cuál es el código. Gracias por preguntar. El código es el dominio. Vamos entonces al segundo. ¿Les quedó claro el sueño? ¿Cómo yo sé a qué Dios me llamó? ¿Cuál es mi parte? Le pregunto a Dios. Y les garantizo, Dios les habla. Así fue como yo arranqué. Yo un día iba caminando y yo dije, Señor, o sea, yo lo hice muy natural. Yo dije, Señor, me gustaría saber tu opinión de estas dos cosas. Yo no sé qué hacer, no sé a futuro. Y ya, normal. Y me volví a la casa y iba caminando. Y esa noche tuve un sueño. Esa noche Dios me habló y me respondió las dos cosas y yo no lo pude creer. Para mí me cambió la vida. Me desperté, yo dije, Dios habla, Dios responde. Me respondió exactamente. O sea, Dios sí me estaba escuchando lo que yo estaba diciendo. Me dio miedo, me dio alegría, me dio de todo. Claro. Por eso Jesús le dice, gracias Padre, porque tú siempre me oyes. Y a veces es información hasta que es revelación. Siempre me oyes. Siempre me oyes. Y me pasó hace poquito en Pereira que Dios me dijo, ve y anúnciales Apocalipsis 8:5 que voy a derramar fuego puro del altar y que un ángel lo arroja. Y yo dije, y ahí abajo dice, y hubo trueno, estruendo, terremoto. Y yo dije, Señor, si esto eres tú, confírmalo con trueno. Y ya, y oré y lloré y me fui al lugar y prediqué y les dije, bueno, pónganse de pie, vamos a orar. Y tronó cuando había ya dado la palabra del anuncio. Y me dio un susto y yo dije, ay, Dios es real. Pero yo les digo que es como niveles de revelación. O sea, me parece muy tremendo porque una hora antes yo estaba en el cuarto llorando en la presencia de Dios. Estoy recibiendo la palabra. Dios me dice, ve y da este anuncio. Yo voy y lo doy, es tremendo. Y sin embargo en el momento es como que otra vez me pega. Como que, ay, Dios sí me habló, Dios me escucha. Yo le pedí, Él hace, y tronó 3 veces y estábamos todos llorando en el lugar. No sé quién está de aquí, quién estuvo por allá. Alba estaba allá y también Steph estaba allá. Y yo digo, ay, o sea, Dios es real. Entonces mi invitación a ustedes, ¿cuál es? Empiecen a preguntar. Recomendación, otro tip si quieren, escríbanle la pregunta a Dios. Señor, ¿cuál es el propósito? Mira, ¿para qué me llamaste? ¿Qué me diste en las manos? ¿Cuál es el don? Y pregúntenle. Cada quien le habla diferente. El apóstol San Juan le preguntaría en costeño. El pastor Julio le preguntaría en costeño. Mi papá le preguntaba en pausa. Cada quien tiene su estilo. Sean auténticos con Dios. No escriban en Reina Valera si no es su estilo. Si es su estilo, adelante. Pero sí, yo le digo, ¿en qué está la mente de vosotros, oh Trinidad? No. Se me salió mi lado poético, voy a escribir una canción. Pero sean auténticos con Dios y de verdad. Y así Dios les va a dar esa imagen final. Pero cuando Dios se las da, ya entienden que es una cosecha. Y ahora preguntan, Señor, ¿cuál es la semilla? Y lo que a mí Dios me enseñó fue la unción de empezar. Dios me dijo, ¿qué tienes en tu mano? Porque eso le pregunta a Moisés. Moisés, Dios le dice una imagen final. Le dice, Moisés, yo escuché el clamor de mi pueblo y los voy a liberar. 3 millones de personas. Y Moisés se queda, ok, ¿y por qué me cuentas esto a mí? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Y él dice, no, te voy a enviar a liberarlos. Y Moisés dice, pero yo. Y Moisés le saca como 5 excusas a Dios. Y él dice, no me importa, cállate. ¿Qué tienes en tu mano? Entonces, si Dios te está llamando, Dios ya sabe todas tus limitaciones. No se las tienes que contar a Dios. Dios ya sabe todos tus errores, tu pasado, tus faltas, tu falta de capacidad, tus falencias. Dios ya lo sabe. A Dios no lo sorprendes.
Como que Dios, se te pasó que soy tartamudo. No, yo sé. Y te estoy llamando así. Muchas veces Dios nos llama aún en las debilidades para que podamos decir: el que sea débil, fuerte soy, ¿sí? En mi debilidad Él se perfecciona. Claro, que Él se lleve la gloria. Cuando el ejército era demasiado fuerte, Dios dijo: Gedeón, hay 32,000, quítalos, que se queden 300 para yo llevarme la gloria. Entonces antes nos regocijamos y decimos: ok, Dios escoge a alguien roto, alguien que no tiene la capacidad para poder Él llevarse la gloria. Entonces quítate las excusas, porque por esa es la razón por la que Dios te está llamando. No es que me da mucha pena, es que yo soy así, es que yo soy ansioso, es que a mí esto, lo otro, Cuando Dios ya se lo sabe, no estás sorprendiendo a Dios. Y si Dios te lo está diciendo, Dios lo sabe. Y si Dios te lo está diciendo, no menosprecies lo que Dios está escogiendo, porque eso sería decirle a Dios que Él no sabe escoger. Entonces muchas veces nosotros creemos en la falsa humildad de decir: Señor, es que yo no soy nada, no tengo nada para ofrecer. Yo que soy lo peor de lo peor, no, ¿cómo me miras a mí? Y en la falsa humildad de no aceptar algo que Dios está haciendo se vuelve orgullo, resistir a Dios. Porque en orgullo dice resistir a Dios, en vez de decir con humildad, decir: Señor, yo sé que yo no voy a ser capaz solo, pero si tú lo dices, yo me voy a lanzar. Yo lanzo la red, no he pescado nada, yo lanzo la red porque tú lo estás diciendo. Eso es humildad, obediencia inmediata, creerle a Dios. Jesús dijo: tened fe en Dios y creerle a su palabra. Amén. Entonces otra vez, el código o el secreto que yo les dije es que el dominio. Entonces pregúntenme: ¿qué es el dominio? El dominio es dos cosas. Mi papá. Entonces el dominio son dos cosas. El dominio es el lugar. Por favor, quiero que pongan mucho cuidado, esto me cambió la vida. El lugar, ¿sí? Y la habilidad. ¿Listo? El lugar y la habilidad. ¿Qué significa esto? José tiene el sueño. José tiene la imagen final. ¿Sí? ¿Todos me están siguiendo? Ahora, ¿qué pasa si José nunca va a Egipto? Se tira todo, dice Melody. Gracias, Melody. Les planteo algo. José tiene un don desde el principio. ¿Cuál es el don de José? Administrador. Entonces, si José le toca ser carpintero, un ejemplo, de pronto él se vuelve un buen administrador de la carpintería. Como José ahí tenía las vacas y el ganado del papá, él iba a terminar siendo el administrador de. Por eso Jacob le decía: vaya y revise que sus hermanos sí estén haciendo bien el trabajo. ¿Por qué? Porque José tenía un don de administrador. ¿Se me está entendiendo? Ahora, hay un potencial y un llamado de parte de Dios que solo vas a entrar cuando encuentres el dominio. Y el dominio es el lugar. Digan todos conmigo duro: lugar. Hay un lugar donde la unción de Dios se activa y se multiplica. ¿Sí están entendiendo? Entonces, cuando vienen los griegos a Jesús y le dicen: Jesús, ¿no será que puedes venir a nuestra iglesia a predicar? Jesús dice: no. ¿Por qué? Porque yo fui llamado a las ovejas perdidas ¿de dónde? De Israel. Entonces Jesús, siendo Jesús, pudiéndole predicar al mundo, él entiende que él tiene un llamado y que su unción se potencializa como nada en ese lugar. Y él después a los discípulos dio un orden y les dijo: ustedes vayan y hagan discípulos ¿en dónde? No, pero él le dio un orden: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso significaba que si ellos no predicaban en Jerusalén, no podían ir hasta lo último de la tierra. ¿Sí están entendiendo? Porque hay un límite de lugar, de tiempo y de llamado. Pero eso lo vas entendiendo cuando vas caminando con Dios. Pero la forma para empezar es descubrir el lugar. Cuando yo aprendí esto fue una locura. Entonces, el ejemplo que me dio el profeta Tommy fue el siguiente. Él dijo: yo estaba en una reunión en Londres y yo le dije a una señora: ponte de pie. El Señor me está mostrando que Él te va a usar como la presentadora de la cadena BBC, digámosle acá en Colombia, Caracol Noticias. Entonces él está dando la profecía a la señora, ¿no? Entonces le dice: Dios te va a usar como la presentadora de noticias de Caracol Noticias. Gloria a Dios, la señora está llorando, gloria a Dios. Después él enseña y él dice: si yo fuera esa mujer y a mí me dan esa palabra,
yo tendría eso. Vamos a esta parábola. Perdón, los dejo a la mitad. Vamos a esta parábola un segundo. Quiero que vean esto. Mateo 13:44, por favor. Y quiero que me entiendan esto. ¿Alguien está haciendo acá? Además, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido en un lugar. ¿Sí están entendiendo? El tesoro está escondido en un campo, y el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra ¿qué? Entonces, ¿qué es más importante, el tesoro o el campo? Claro, el tesoro es lo más importante, pero el tesoro está en el campo. Entonces, yo no necesito encontrar todo el tesoro al principio. Yo el tesoro lo voy a descubrir. Pero si yo encuentro el campo, yo vendo todo y compro el campo. ¿Sí están entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces esta mujer, él dice, si yo fuera esta mujer, ¿qué haría yo? Yo iría a aplicar a servir tintos en Caracol Noticias, a trapear en Caracol Noticias, porque encontré el campo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo encuentro el campo, el lugar, el dominio, yo sé que por unción de Dios, no importa si yo soy esclavo en Egipto, prisionero en Egipto la unción se va a potencializar y me va a poner en el lugar donde Dios me mostró. ¿Sí están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo importante yo poder encontrar? El campo, el lugar, el dominio. Entonces, cuando Samuel va y unge a David como rey, ¿cuál es el campo del rey? El palacio. No tengan miedo, el palacio. No es tan difícil, el palacio. Entonces David lo terminan llamando al palacio a ser músico. Pero él podía decir, no, es que Dios me mostró que yo iba a ser rey, entonces yo no voy a entrar al palacio hasta que no entre con una corona. ¿Cuántos nos habrá pasado eso? Entonces Dios me mostró que yo iba a ser el presidente de una compañía de zapatos y me dicen, oiga, ¿no me puede ayudar a poner las suelas? No, Dios me mostró que yo iba a ser el presidente. Entonces Dios te muestra, vas a ser un profeta de las naciones. Oiga, ¿nos puede ayudar a poner las sillas? No. Dios me mostró que yo voy a ser profeta de las naciones. ¿Sí lo están entendiendo? Dios me llamó a ser el presidente de los pastores de no sé qué. Y te dicen, oiga, ¿será que nos puede ayudar con las cámaras en la iglesia? No, Dios me mostró que voy a ser el presidente de los... Entonces rechazamos la semilla en el campo que Dios está abriendo, cuando ahí es donde la unción se va a potencializar. ¿Sí me están entendiendo? Yo espero que alguien esté aprendiendo esto. Entonces, cuando yo encuentro el campo, vendo todo y compro el campo, porque yo sé que ahí está el tesoro. Tarde o temprano, la unción me va a hacer lugar. Tarde o temprano, el Espíritu Santo y lo que está puesto dentro de mí, por la unción que está. Es como, imagínense si yo me levanto un día y sé que soy Cristiano Ronaldo de 15 años, un ejemplo. Y entonces a él le dicen, bueno, puede ir a estudiar a la universidad, puede ser, no, si yo soy Cristiano Ronaldo de 15 años, yo voy y busco un campo de fútbol. Y yo busco cómo me meta a un equipo. ¿Por qué? Porque yo sé que el talento lo tengo y tarde o temprano voy a terminar en el Real Madrid. O sea, si realmente Cristiano Ronaldo es tan bueno. ¿Sí me va a entender? Entonces, cuando yo tengo tan clara la unción que Dios me da, de pronto no he visto todavía el tesoro, pero sí sé en qué campo. Entonces, si a mí Dios me dice, por ejemplo, te voy a usar como un pastor para Bogotá, te voy a usar como un profeta para Colombia, te voy a usar como un empresario en la industria de los bancos, te voy a usar como una persona en marketing digital, te voy a usar como una persona de diseño gráfico. ¿Cuántos tienen profecías de cosas? Te voy a usar para pintar, te voy a usar para cantar, te voy a usar para esto, para lo otro. Desde ese momento yo debería enfocarme y decir cómo entro en el campo, porque el tesoro está ahí. Y aquí es lo que... ¿Lo entendieron? ¿Ya lo anotaron? ¿Lo entendieron? Voy a lo siguiente. Esto a mí me cambió la vida. ¿Les cuento la historia mía? Entonces, hace unos años Dios me dio una profecía y me dijo, te voy a usar para invertir en la bolsa de valores. ¿Sí? Y entonces Dios me dio profecía y me mostró a qué tenemos que ir a almorzar.
Que si quieren café o si quieren con el alimento espiritual. Después que se enfríe el café. Sí, que se enfríe el café. Ahí sentado. Si usted va, pero no van a hablar. Se me distraen. Les voy a dar 1 minuto para que sirvan. Mientras yo tomo Gatorade. Eso. 1 minuto. Eso, es una pausita. Y se me olvida que estaba hablando, ustedes me acuerdan. Pero, todavía no está. Que en 5 minutos va a estar vacío. Sigue. Les voy a contar mi historia mientras tanto. Y después seguimos. Entonces Dios me dio una profecía hace unos 5 o 6 años. Y en la profecía Dios me decía: te voy a usar en inversiones de bolsa. Te voy a usar para esto, te voy a usar para lo otro, mucho dinero, bla, bla. Ustedes saben cómo son las profecías. No, pero gloria a Dios, era una profecía de Dios. Yo la agarré y yo dije, ok, eso es de Dios, porque lo sentí en mi espíritu. Yo sabía que era una cosa de Dios. Y mis 2 hermanos sabían que era una cosa de Dios. Sin embargo, yo me empecé a frustrar. ¿Por qué? Porque yo miraba la cuenta bancaria y yo miraba la profecía escrita en el cuaderno. Y yo miraba aquí y yo decía, para invertir en bolsa necesito por lo menos 50, 100 dólares, 1000 dólares, no sé. O sea, entonces yo veía todas estas cosas, yo veo las cifras con las que invierte Warren Buffett, que tiene 300 billones en cash para invertir. Yo digo, y yo miro la profecía y miro esto, y entonces me bloqueo y me estanco y no camino la profecía porque no entiendo la unción de empezar. Y hasta que yo no empecé, la unción no se activó. Muy duro. O sea, hasta que yo no di el paso, el mar rojo no se abrió. Entonces uno se queda en un lugar donde está los egipcios atrás, el mar rojo adelante, el arriendo sigue llegando todos los meses. Sigo luchando a ver para cómo pago los servicios. Sigo luchando porque tengo 20 personas en la iglesia. Lo que sea que uno está luchando. Y Dios ya soltó la palabra. La unción ya está en el espíritu, lista para ti. Ya Dios dijo que iba a liberar al pueblo, que iban a ir a adorar al Sinaí. El mar rojo está esperando para Dios glorificarse. Y uno está paralizado con la vara acá. Y tiene la vara en la mano. Moisés la tenía. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Y nosotros todos los días, Señor, ayúdame, ten misericordia, haz algo, Señor, haz algo, Señor, se te olvidó. ¿Por qué si tú me prometiste? Profeta falso. Falsa profecía. No creo más en el ministerio profético, esto, lo otro. Así no te la llama un profeta, de pronto Dios te la da en el secreto. Pero yo estoy paralizado acá y Dios está diciendo, le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Marcha, extiende la vara, da un paso adelante. Entonces la unción de empezar es en el momento en que Dios te da gracia en el campo para confirmarte el llamado y para ayudarte y darte gracia para empezar. Entonces la unción de empezar es cuando Dios te da gracia en ese comienzo para confirmarte el llamado del campo y para darte gracia para empezar. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo: David está pastoreando las ovejas y el papá no quiere que él salga de ahí porque lo esconde, porque es un hijo de vergüenza, David, ¿cierto? Y un día le da la chiripiorca al papá y dice, David, vaya y le lleva queso a sus hermanos. ¿Sí se acuerdan? Y David sale del lugar donde estaba estancado, porque David nunca iba a ser rey allá escondido. Sale de su tierra y su parentela. Más o menos. ¿Cierto o no? Salió de su casa, salió de su parentela de tal forma que Saúl le dijo, ¿y tú de quién eres hijo? Oh, eso es otro secreto. Pero David sale con sus quesos, llega al campo de batalla y se activa una unción que David no había experimentado hasta ahí. David había matado leones, había matado osos, nunca había matado gigantes. Y solo va a poder matar a un gigante cuando se enfrenta a un gigante.
Pero entonces cuando se enfrenta al gigante, a veces nosotros creemos que Dios me abandonó. Es que Dios se le olvidó cuando Dios ya te preparó para derribar el gigante. Toda la preparación, el olvido, el Señor, ¿por qué no me ven? Señor, ¿por qué nadie me dice? Señor, ¿por qué nadie? Yo pongo un video y tiene 8 vistas. Dios te está preparando para el día en que tienes que enfrentar al gigante, ya estás listo. Y cuando llega el momento uno no se da cuenta y dice, Señor, ese está como muy grande. Y uno se devuelve otra vez a las 8 vistas. ¿Sí me da a entender? Pero entonces hay una unción del empezar, que es la unción que te va a dar gracia para hacer eso. Entonces, ¿cuál es la unción de empezar? La unción de empezar es que lo que tú tengas en tu mano sobrenaturalmente va a funcionar para ganar la primera batalla. Quiero que agarren esto, por favor. La unción que tú tienes en tu mano va a ser suficiente para sobrenaturalmente ganar la batalla, la primera batalla. Entonces, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó a mí? El profeta Tommy me enseñó esto. Entonces yo le conté a mis hermanos. Entonces yo les dije, tenemos $100 en la cuenta para hacer mercado en las próximas 2-3 semanas. $100, $400,000. Ellos dijeron, pues saquemos la mitad para que tú inviertas. Yo les dije, ustedes están locos. Yo no he invertido antes, perdemos esa plata, es una semana menos de mercado. Y ellos dijeron, Daniel y Eliseo, los dos dijeron, si es de Dios, dale, hagámosle. Y entonces dijimos, bueno, la unción de empezar. ¿Por qué? Porque cuando tú logras entrar al campo, tú tienes que hacer lo que sea. Si llegas a Caracol Noticias, tintos, trapear. Si vas a la iglesia y Dios te llamó a esa iglesia y tú sabes que ese es tu campo, si es las cámaras, si es esto, es lo otro, porque tarde o temprano la unción te va a abrir el lugar. José dijo, así me lleven esposado, así me lleven en avión, en helicóptero, la unción tarde o temprano me va a poner en el palacio. ¿Sí me están entendiendo? Entonces yo pongo los $50 en la cuenta para invertir. Y me acuerdo que esa mañana me levanté y oré y dije, Señor, no sé de esto, pero pues es la palabra de Dios. Sé cuál es el campo, estoy 100% seguro. Este es mi campo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces David llega y le dicen, oiga, Saúl es el mejor guerrero de Israel, póngase su armadura y su espada. Y David sale y dice, no sé cómo pelear con armadura y espada, no tengo ni idea. O sea, era falta de capacidad de David. ¿Sí están entendiendo? Realmente la armadura de Saúl era que era falta de capacidad de David. David nunca había estado en el campo de batalla. Entonces Saúl le dice, tranquilo, mi armadura y mi espada es la mejor. Y él dice, yo no tengo ni idea cómo hacer esto. Entonces yo esa mañana le dije a Dios, no sé cómo hacer esto. Y entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo lo siguiente. ¿Quién sabe qué me dijo? Me dijo, envidia. Y yo dije, Señor, pero en mi corazón yo estoy puro, Señor, yo no tengo envidia, yo solamente estoy preguntando cómo hacer esto, tal. Ya, el que se ría es porque ya entendió qué es, pero ya les voy a explicar qué significa. No, ya les voy a explicar qué significa. Entonces él me dijo envidia y yo decía, pero Señor, yo de verdad, yo no quiero ganar plata, yo solo estoy obedeciendo. Y entonces él me dijo, búscalo, me regañó, búscalo, como diría el apóstol San Juan, que decía, acondúctate. A mí me dijo, búscalo. Entonces me metí en Google y puse envidia. Me aparece empresa de tecnología, semiconductores, chips. Y yo, Nvidia. Entonces una empresa gigante en Estados Unidos que se llama Nvidia. Y yo, ¿Y qué creen que hice yo? Agarré los $50 y los puse en esa compañía. ¿Y qué pasó al otro día? Se disparó. Y el siguiente día se disparó más. Y el siguiente día se disparó más. Entonces, la unción de empezar me da gracia para confirmar el campo y para darme gracia para empezar cuando aún no sé cómo hacerlo. Entonces Dios le dijo, David, no me importa, ¿qué sabes hacer? No has tocado una espada en tu vida y tienes que matar a un gigante. ¿Qué sabes hacer? Señor, yo tengo una honda y una piedra. Bueno, con eso vas a matar al gigante.
¿Sí están entendiendo? La unción de empezar es que Dios dice, si David, vuelvo y repito, si David tuviera una vara como Moisés, pues con la vara hubiera matado a Goliat. ¿Sí están entendiendo? Si tuviera, qué sé yo, un martillo de carpintero, lo hubiera matado a martillazos. A veces nos enfocamos tanto en qué tenemos y qué no tenemos. Señor, es que Él tiene esto, es que Él hace esto, es que Él se ve mejor, Él se ve peor, Él es alto, Él es chiquito. Aquí el que se lleva la gloria es Dios. Y eso es lo que Él quiere usar para que, si ustedes ven, y quiero que aprendan esto. Entonces, ¿qué dijimos que es dominio? Dominio es el lugar y... Gracias, profeta. El lugar y la habilidad. ¿Qué significa eso? Ojo, y quiero que no se les olvide esto. Entonces, cuando yo descubro el campo, yo me voy como loco y vendo todo y compro el campo. Ahora no vayan a renunciar a su trabajo, por favor. Pero lo que entiendo es que yo voy a encontrar la forma de entrar ahí, no porque soy ya el calificado y el mejor, sino porque la unción me va a hacer camino ahí. ¿Sí me están entendiendo? Entonces yo digo, si me toca llevar tintos en Caracol Noticias, lo hago hasta que aprenda a hacer algo mejor. Ojo, esto es lo que quiero que aprendan acá. Si quieren, busquemos este versículo, porque todo lo que les estoy dando es bíblico, pero leamos un versículo. Si no, esto les tiene que, alguno le tiene que romper su vida y llevarlo a otra cosa. Porque ya no se van a quedar estancados, van a empezar a caminar en las profecías de Dios. Sino que les estoy dando un secreto de cómo hacerlo. Esto se llama don de sabiduría, palabra de sabiduría. Que Dios te dice cómo caminar de A a B. No es solamente profecía. Vamos a 1 Samuel 21. Quiero que vean algo. Hace rato tenía ganas de predicar de la unción de empezar, no lo había hecho. David está huyendo de Saúl porque Saúl lo va a matar. ¿Listo? ¿Todos están en contexto? Dice, y David dijo, ok, pausa. ¿Por qué está huyendo David? Porque David se volvió un gran guerrero y le empezaron a cantar a Saúl en la cara. Las mujeres, dice que ellos entraban en la ciudad y las mujeres empezaban, ay, David a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y yo, David decía, cállense. Y Saúl rabiando, furioso. Y las mujeres danzaban y gritaban, David a sus 10,000. Entonces más le daba rabia. Entonces llega un momento donde él no se aguanta más. Como dice el pastor Jimmy, levanten la mano los que no están hablando. Dice, vino David a Nob al sacerdote Ahimelech y se sorprendió a Ahimelech de ese encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo? Vete como al versículo 9 por ahí. Versículo 8. Entonces David huye, pero David ya es un gran guerrero, ¿cierto? Quiero que vean esto porque es muy importante. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano qué? ¿Lanza o espada? David está pidiendo honda y piedra. ¿Ya lo entendieron o no? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas. ¿Sí están viendo? Entonces la unción de empezar es cuando Dios te dice, dale que yo te voy a dar gracia, te voy a confirmar tu campo y te voy a dar gracia para empezar. Pero Dios espera que tú seas fiel en lo poco. ¿Sí están entendiendo? Que tú seas fiel en lo poco, porque hay un momento donde la gracia cambia y la gracia se vuelve gracia para crecer en habilidad, no gracia para hacer lo que sea. Espero que me estén entendiendo esto. Entonces hay un momento que David, para empezar, tiene gracia, que si él agarra el martillo, el palo, la onda, lo que sea, Goliat va a caer muerto. Porque él dijo, yo vengo a ti en el nombre del Señor. Pero después todas las otras batallas que dice que David, tú nos sacabas a Israel en guerra y tú nos volvías a traer. Ya él no vino con una espada, con una onda y una piedra. Ya él no vino con la unción de empezar. Ya él tenía que desarrollar dominio, tenía que desarrollar habilidad de su campo. Y esto es donde muchas veces los cristianos nos quedamos cortos. Entonces a uno le dicen, claro. Entonces a alguien por ejemplo le dicen, oiga, les voy a dar este ejemplo porque lo he visto muchas veces. Yo vengo y le digo a alguien, Dios te ha dado un don profético. Y entonces la persona, estamos haciendo una activación o algo y la persona profetiza.
Y la otra persona se pone a llorar y dice: "Uy, es la palabra que yo le he estado preguntando a Dios". ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos hemos hecho algo así y les ha pasado? Y después al año tú estás esperando que esa palabra profética sea igual, y a los 2 años y a los 3 años, y nunca desarrollas o creces en el don que Dios te dio. O te dan una palabra y te dicen: Dios te va a dar un contrato con tal empresa, y llega el contrato y uno dice: Señor, no sé cómo hacer, pero gracias por el milagro. ¿Cuántos les ha pasado? Entonces yo dije: gracias, Señor, porque tú me dijiste envidia. Yo ni siquiera sabía qué era. Lo interpreté mal hasta que Dios me dijo: invertí en esa empresa, los $50 se volvieron 150. Vendí, saqué esa plata, y Dios me dijo: te voy a enseñar ahora. Me dijo: tienes que empezar a leer libros, vas a empezar a aprender, vas a dedicarte tiempo, vas a aprender. Entonces yo dije: bueno, Señor, muchas gracias. Y no hice, y me puse a orar al otro día y dije: Señor, dime la siguiente empresa que tengo que invertir. Entonces Dios me dijo una empresa. Entonces yo dije: gloria a Dios, esto es una cosa tremenda, no tengo que pasar. Esto es muy fácil, esto es muy bueno. Y entonces, ¿qué hice? Agarré los $150 y los puse los 150 en la nueva empresa. ¿Y qué pasó? Se fue para abajo. Y entonces yo dije: no puede ser. Si Dios me habló, la palabra de Dios es imparable, la palabra de Dios es esto, la palabra de Dios es... Dios me dijo: tienes que estudiar, porque esa empresa va a subir, pero te metiste en el tiempo incorrecto. Entonces me dijo: tienes que estudiar las gráficas, los libros, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque David mató a Goliat, pero entendió que el siguiente gigante que él se enfrentaba tenía que matarlo con una espada, con una armadura, con armas. Tenía que crecer. Entonces a veces recibimos cosas por gracia. No se me distraigan, recibimos cosas por gracia y no entendemos que Dios después cambia la gracia para aprender y desarrollar la habilidad que Dios nos dio. Entonces yo primero descubro el campo y me muevo, no me estanco. Dios no necesita que estés preparado, Dios necesita que seas obediente en el campo, ¿sí? Pero una vez tú encuentras el campo, eres obediente y Dios te da gracia, Dios espera y la gracia cambia y Dios te da un tiempo para que te prepares, ¿sí? Por eso entonces Daniel, Dios se lo llevó a Babilonia, porque ¿cuál es el campo que va a explotar la unción de Daniel? En Babilonia. Pero ¿qué es lo que hace Daniel y sus amigos? Se preparan y fueron encontrados sus espíritus 10 veces superior, 10 veces mejor. ¿Por qué? Porque se prepararon. Entonces muchas veces nosotros esperamos que el Dios nos imparta una capacidad. Bueno, Dios me va a dar el poder para hacer riquezas, Dios me va a dar el poder para hacer riquezas. Y nunca has estudiado un balance de resultados, un estado de cuentas, cómo hacer el reporte a la DIAN, cómo hacer nómina, cuánto se le debe pagar al empleado, qué rete fuente. Pero Dios me da el poder para hacer riquezas. Entonces, si Dios te da el poder para hacer riquezas, que sobrenaturalmente al principio Dios te va a confirmar el llamado y te va a bendecir para empezar, y ahí te da una gracia, un tiempo donde tú te preparas y dices: ok, ¿qué hago? Contrato. Papá siempre nos cuenta historias que él dice: Dios le dio un negocio, compró una empresa, una comisionista de bolsa. ¿Él sabe cómo hacer eso? No. Entonces él dice: rápido, contrato a alguien que sí sepa. Pregunto. Porque hay un momento donde Dios te da la gracia para meterte ahí, pararte, y Dios te da un tesoro en el campo. Pero después, si el hombre no tiene habilidad, le van a robar el tesoro del campo, le van a firmar una escritura que no es, le van a hacer algo y pierde lo que recibió por gracia. Porque cuando le llegó el momento de usar las armas, todavía estaba con una honda y una piedra. ¿Sí están entendiendo? Entonces la unción de empezar es que la primera batalla con Goliat yo voy a ganar como sea, no importa, métanse. Si Dios le dijo a alguien: tú vas a ser una pintora, y ustedes saben que es de Dios, yo agarro unos pinceles y empiezo a hacer mamarrachos, porque hay gracia y activo. Y después, ¿qué hago? Me preparo. ¿Sí me van a entender? Si Dios te dice: te voy a usar, no sé, como un ingeniero, y te dan una beca el primer año del ingeniero, entonces ¿qué haces? Es que Dios, como me dijo que voy a ser ingeniero, no voy a hacer las tareas, no voy a ir a la universidad, no voy a hacer nada, no voy a ir a las clases, y te cortan la beca del primer semestre. Porque Dios no desperdicia su gracia, su unción, sus recursos. Dios es capitalista por naturaleza.
Pero si es verdad o no. Él dice, usted le di un talento a usted y usted no produjo, quítenselo al que tenía 1 y déselo al que tenía 10. Y uno dice, Señor, la igualdad, Señor. Y Él dice, no, yo invierto mis recursos en los que más producen fruto. ¿No leyeron ese versículo hoy? ¿Quién lo leyó? El apóstol Henry. El que más de fruto se le va a dar más. Entonces el siguiente nivel del dominio es encontrar el lugar, el campo. Cuando lo encuentren, regocíjense y busquen el tesoro. Y después empiecen a prepararse, porque llega este versículo, que era el versículo que yo les dije. Versículo 9, 1 Samuel 21:9. Entonces dice, ni mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. O sea, que lo iba a matar. Y el versículo 9 dice, y el sacerdote respondió, ¿la espada de quién? El filisteo al que tú venciste en el valle de La, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque he aquí no hay otra sino esa. Les voy a dar un secreto acá. Cuando David va a enfrentar a Goliat, ¿se acuerdan que describen a Goliat? Dice, es un gigante, tantos pies, sus armas son pesadas. Es, mejor dicho, el duro de los duros. Están describiendo toda su armadura, ¿cierto o no? Que así era la lanza de grande, como Goliat, dice el pastor Héctor. Entonces, a veces Dios te lanza a derribar a un Goliat y no recibes el botín completo de esa batalla. Quiero que me entiendan esto. A veces tú ganas una batalla en el espíritu por gracia y no recibes el botín completo todavía, porque no estás preparado. Entonces Dios le da victoria de Goliat a David y dice, ¿y qué se le hará al hombre que gane esto? Entonces le dicen, le vamos a dar la hija de Saúl, que no pague impuestos, su familia, todo lo otro. Pero él se llevó la cabeza de Goliat y se llevó las armas de Goliat. Pero él no podía usar las armas de Goliat porque no estaba preparado, no tenía la fuerza ni la habilidad para cargar una espada así. Pero como David sigue creciendo en su habilidad y desarrollando, sigue hambriento, queriendo aprender, Señor, yo no me pongo cómodo, necesito más de ti, hay algo más que tú me tienes que enseñar hoy. Yo vengo a un congreso de estos y digo, no me las sé todas, quiero más de ti. Y como David es una persona que constantemente es un violento en el espíritu, llega al punto donde él vuelve a tener la oportunidad y le dice, no hay otra espada sino esta. Y David dice, no, es que yo soy muy bueno con la onda. No. David ya estaba preparado y dice, ok, me la llevo. Y se vuelve la espada con la que David después pelea en toda la cueva y se vuelve rey. Es la espada que Dios le preparó desde que él derribó a Goliat. Pero la recibe, ya está escrita para él, pero la recibe en el momento en que él crece en capacidad y en preparación. Entonces hay gente que, claro, hay gente que va a la batalla y le dice, Dios, por ejemplo, lo pone la panadería y la panadería al lado. Y Dios lo bendice tanto que la panadería al lado cierra. Puede pasar. Pero de pronto ese local del lado Dios quiere expandirlo para que esta persona tenga y crecimiento, pero de pronto no lo va a recibir hasta que no esté preparado para esa capacidad de nómina, de trabajo, de esfuerzo, de ingredientes, de contratos, de provisiones. ¿Sí me hago entender? Y así como en todo, Dios pone una persona en la política y se la tienen montada. 3 concejales quieren tumbarlo. Dios le da victoria. ¿Para qué? Entonces hay una posición que empieza a avanzar, hay una influencia que empieza a avanzar. Pero si la persona vuelve y se mira egoísticamente o es probado su corazón y falla, no va a llegar nunca a todo lo que Dios tiene preparado para empezar a usar las armas del enemigo en contra del enemigo. Quiero que entiendan entonces este código. El enemigo en todas las montañas tiene probablemente las armas que son las que están dominando la sociedad. En cada monte hay armas, en cada batalla hay armas. ¿Sí? A veces en las empresas uno dice, los bancos, por ejemplo, ¿cómo oprimen a la gente? Tienen un arma. ¿Cuál es el arma? Los créditos, la tasa de usura. ¿Quién sabe si esa es la espada de Goliat que Dios le quiere dar a alguien para que baje las tasas y bendiga el pueblo?
pero ¿estás preparado para cargar algo así de pesado? ¿Sí me hago entender? Claro, las armas del enemigo van contra el enemigo, pero a veces no estamos preparados porque seguimos con la onda. Es que yo un día hice una convocatoria y fueron 20 personas y entonces yo no lo esperaba, esperaba 3, entonces ya Dios es bueno y ya me quedo ahí. No, cuando Dios bendice y te da la unción de empezar, ya hay un momento donde tú tienes que prepararte a hacer lo siguiente y seguir creciendo en dominio, en habilidad, para que Dios te pueda entregar lo siguiente, incluso las armas del enemigo para derrotar al enemigo. Entonces David después, él y sus hombres mataron otros 5 gigantes. ¿Sí? ¿Estoy bien? Entonces David no se quedó solo con Goliat, sino que mataron los otros y los mataron con lanza, con espada, no solo con, si vieron que no los mataron con honda ni piedra, con espada y con lanza. ¿Por qué? Porque correcto, se volvieron matagigantes porque se reprodujo. La batalla que él tuvo la tiene después otro. Eso es otro principio espiritual. Cada batalla que tú ganas, las otras personas que vienen detrás de ti la van a ganar más fácil. Eso es lo que son los pioneros de las generaciones. Hubo batallas contra el espíritu de pobreza que mis papás lucharon, que ya nosotros no tuvimos que luchar. Es un principio espiritual. Cosas en el espíritu incluso, que uno entra muy fácil y entra y uno dice es que yo soy el duro. No, es que te pavimentaron toda la carretera antes de que llegaras. Esto fue lo primero que Dios me dijo cuando yo arranqué aquí todo lo que está pasando en Colombia, que Dios está haciendo. Lo primero que Él me dijo es en Juan 4. Dice, y que sepas que entras en las labores de otros. Entonces yo digo, si encuentro el país pavimentado, es porque toda la gente aquí, sangre, lágrimas, dolor, vidas enteras, para nosotros hoy poder dar un paso y que Dios se mueva. ¿Tú reconoces eso? Otro principio espiritual. Vamos entonces a la tercera. ¿Alguien se acuerda de la tercera? Demanda. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya se cansaron? ¿Ya terminaron de comer? Ok, entonces voy a ir más específico al dominio. Ahora sí les voy a dar el secreto del lugar para que descubran el lugar. ¿Quieren saber cómo descubrir el lugar? El lugar tiene 3 niveles para descubrirlo. Número 1, geográfico. Número 2, demográfico. Número 3, psicográfico. ¿Otra vez? No. Número 1, geográfico. Número 2, demográfico. Número 3, psicográfico. Geográfico, voy a Egipto y se activa la unción. Geográfico, predico a las ovejas de Israel, el Espíritu Santo se mueve. Jesús. El otro, José. Geográfico, Josué pasa el río Jordán y se activa toda la unción de conquista que él tenía. ¿Sí? Geográfico, Moisés sale de Egipto y ya no es más el libertador, vuelve y entra a Egipto, es el libertador. Geográfico. Entonces muchas veces Dios nos dice, te voy a usar en Bogotá, te voy a usar en Montería, te voy a usar en Medellín, te voy a usar a otra nación. Y tienes que entender geográficamente dónde Dios te está usando, porque casi siempre lo geográfico está ligado con tiempos. Entonces a veces Dios te quiere usar para más cosas o diferentes cosas, pero hay que entender los tiempos. Entonces a veces Dios le dice a uno, en este momento la unción está para Bogotá o para Colombia. Entonces, por ejemplo, mis hermanos y yo, Dios nos dijo, quiero que se muden a Pereira. Y nosotros dijimos, no conocemos a nadie en Pereira, no tenemos familia en Pereira. Si queremos tener oportunidades de trabajo, de algo, es en Bogotá. Y Dios dijo, quiero que se muden a Pereira. Sal de tu tierra y tu parentela. Señor, ¿pero a dónde voy? Abraham, sal y a la tierra que yo te mostraré. La claridad no viene hasta que después de él llegar a Canaán le dice aquí. Entonces geográfico muchas veces es nosotros ir al otro lugar y a nosotros nos pasó en el momento en que le dijimos que sí a Dios de Pereira. A Daniel le dieron un trabajo remoto. Antes de que le dijéramos que sí, no lo dio. Y no salió. En el momento que le dijimos sí, Señor, le dieron el trabajo. Entonces dijimos, con ese trabajo podemos ir tranquilos. Ya está ganando bien. Gloria a Dios. Bien, Danielito.
Y en ese momento Dios me dijo a mí, te voy a enseñar, vas a estudiar, entonces no vas a trabajar. Y Daniel me dijo, tranquilo, con lo que yo gano, cubrimos todo. Gloria a Dios. Geográfico, está basado en ubicación. Ahora, demográfico. Entonces es un grupo de personas. Entonces Jesús dijo, soy llamado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces es que Jesús lo tenía muy claro. Entonces le dicen, pero tú ¿por qué te sientas con las prostitutas y con los Yo soy llamado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Tú por qué no vienes a la sinagoga? Yo soy llamado a las ovejas perdidas de Israel. Entonces los que no tenían claro el llamado eran los fariseos. Jesús lo tenía clarísimo. Decía, Mateo, voy a ir a sentarme en tu mesa. Saqueo, voy a ir a tu casa hoy. ¿Sí? Simón el leproso, voy a ir allá. Betania, voy a ir allá. ¿Por qué? Porque él entendía dónde estaba su unción y en qué lugar se activaba. Entonces el éxito de Jesús viene tanto como él entender los detalles de su llamado. Y él se mueve en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Y todo se está activando. ¿Sí están entendiendo? Entonces muchas veces nosotros sufrimos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el don de administrador. Por ejemplo, Santiago. Yo puedo tener el don de ser inversionista, porque Dios me dijo, te voy a usar de inversionista en la bolsa. Y me pongo a invertir en las acciones de Colombia y no pasó nada. 3 meses y yo invierta, eso no se mueve. Vuelven y bajan, vuelven y suben, pierdo plata, saqué, perdí en comisiones. Hasta que entiendo, digo, no, el lugar a las acciones que yo tengo que invertir son las de Estados Unidos. Entonces viene gente y me dice, oiga, ¿por qué no invierte en Europa? Está esto de Argentina que está teniendo un boom. Y aquí en Colombia usted conoce esta empresa, no sé qué. Yo digo, no me molesten. Yo sé dónde yo tengo que invertir, el lugar, ¿sí? Entonces el saber dónde estoy llamado es saber dónde no estoy llamado. Porque a lo que yo le digo no, le estoy diciendo que sí a algo más. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, por ejemplo, Abraham le dice al siervo, ve y consigue una mujer para Isaac, pero que no sea de fuera de la familia. Un llamado demográfico y un llamado geográfico. ¿Sí están entendiendo? Si Isaac se sale de ahí, después va a sufrir un poco de cosas en el matrimonio que no le tocaba sufrir. Porque a lo que yo le digo que no, le estoy diciendo que sí a alguien más. ¿Sí están entendiendo? Entonces cuando Dios nos dice no nos cansemos en yugo, es igual. Como decía el profeta Tommy, el ave y el pez se enamoraron. ¿Dónde van a vivir? Los que no vieron la prédica no saben. Claro. El papá le decía, no importa que estés muy enamorado del ave y es el mejor, pero ¿dónde van a vivir? Entonces el llamado es geográfico y demográfico. ¿Listo? Y el último es psicográfico. Psicográfico tiene que ver como con comportamiento o con industrias también. Entonces lo que yo les decía, de pronto Dios es muy específico y dice, yo te llamé a la industria de la panadería. El amigo que les estaba contando que Dios lo estaba bendiciendo y pasó de ser vendedor y ya está sobre bodegas y todo, ellos venden cortinas. Y a mí eso me suena muy chistoso. Venden tela para cortinas y hacen millones y venden telas para cortinas. Entonces yo digo, hay una industria que Dios te puede dar o que te puede llamar y ni siquiera el éxito es el que más venda. O cómo te va, es para qué. Ya lo hablamos al principio. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me hace psicólogo en una generación con problemas mentales? ¿Para qué Dios me hace profesor de un colegio, de una universidad en la época del adoctrinamiento? ¿Para qué Dios me hace un médico, una enfermera? ¿Para qué Dios me hace un pastor? ¿Para qué Dios me hace un profeta? ¿Para qué Dios me hace un cantante? ¿Para qué Dios me hace un empresario? ¿Para qué? Cuando yo entiendo para qué, entiendo y Dios puede darme más. ¿Para qué Dios le dio paz y dinero a David? ¿Alguien sabe? Están hablando muy pasito con miedo. Para ir a la cumbre de Sedecol. Dice que David donó $5 billones al templo, aunque no lo construyó. Y él derrotó todos los enemigos que no derrotó Josué. Porque el propósito
era que Dios le había prometido a Abraham y le dijo: te voy a dar toda esta tierra como tu herencia. Y Dios no le importa si lo cumplió Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué o David, pero lo cumple. Entonces realmente Dios no era que quería hacer a David el superhéroe de la época. Era que David le dijo que sí, tenía un corazón como el de Dios, y Dios dijo: entonces lo voy a cumplir con él. Y llega Salomón con la herencia de toda la tierra prometida. Y entonces Dios le dice: Salomón, no es para que tengas la tierra prometida solamente y tienes unas cifras en tu banco. ¿Para qué? Para construirle un templo a la presencia de Dios. Y aunque Él no habita en casas hechas por manos de hombre, voy a habitar en el templo con ustedes. Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Entonces Dios le da la unción de construir templos a Salomón. Y Salomón construye el templo de Dios, y construye un templo de Acera, construye un templo de Baal, construye un templo. Se emocionó. Entonces Dios, ojo, Dios le da a Esther belleza para que quede reina. Y Esther, en vez de quedar reina, sale con el cantante de alabanza, sale con el otro, se va al mundo y sale con el otro en la universidad. Y Dios le dio algo para algo. Y a veces con lo que Dios nos da más nos perdemos. Claro. Entonces Dios te da el poder para hacer riquezas y te vuelves un narco. Dios te da poder para hacer riquezas y construyes un imperio bancario y oprimes a todo el pueblo. Dios te da autoridad sobre un gobierno y pones los impuestos a todo el mundo y robas para ti mismo. Y tiene la unción. ¿Cuántos políticos carismáticos hemos visto? Que uno dice: es que yo le creo todo, yo lo conozco en persona. Yo digo: es que yo por este voto. Y el más corrupto. Un don de Dios. No, él no es carismático. No, ya quisiera. No. Pero sí me van a entender. Hay pastores que Dios le da una unción, y después de un tiempo esa unción se tergiversa y se vuelve otra cosa. ¿Siguen teniendo la unción? Claro. Para construir el reino. Y construyen su propio reino. Y era para construir el reino de Dios. Un profeta que Dios le da para dar dirección, y le da direcciones a la cuenta bancaria. Va a parar ahí ya. Va a parar ahí. Dios santo. Dios santo. Ok, quiero que anoten estas 3 preguntas y esto se los voy a dejar de tarea. Y si están en COP, después me hacen la respuesta. Número 1, ¿a qué ubicación me ha llamado Dios a prosperar? Listo, quiero que lo anoten y así van a empezar a descubrir el campo o el dominio al cual Dios los llamó. ¿A qué ubicación me ha llamado Dios a prosperar? Y quiero que mediten con el Espíritu Santo, que se metan en tiempo de intimidad con Él. Segundo, primero, ¿a qué ubicación me ha llamado Dios a prosperar? ¿Listo ya? ¿Ya puedo decir el siguiente? Segundo, ¿dentro de qué grupo de personas me ha llamado Dios a prosperar? Vuelvo y repito, prosperar obviamente en la Biblia no es dinero, sino que dice que prosperes en todas las cosas como prospera tu alma. Prosperar es tener éxito, lograr cumplir lo que Dios te está dando. José prosperaba en todo lo que hacía, ¿sí? ¿Qué grupo de personas? Si están solteros, ¿en qué grupo de personas Dios me va a hacer prosperar para yo conseguir la persona que Dios tiene para mí? ¿Sí me va a entender? Número 3, ¿cuál es la industria o las características o la profesión a la cual Dios me ha llamado? ¿Listo? Y ya entonces terminamos con esto. ¿Cuál es la industria o las características? Desde toda la predica desde el principio. Pero la de la parte 1 también. Ya se me olvidó. Hola. Es que repitamos el almuerzo también. La risa de Jacinto, repitámosla otra vez. Bueno, último. Entonces dijimos el sueño o la revelación, el dominio. ¿Y cuál era la tercera? No.
Ya estamos en otra cosa. Perdón. Si fuera cuando yo estaba en el colegio y no era salvo, decían, profe, póngale 0, pero eso ya no. La gracia de Dios. Número 1, sueño. Número 2, dominio. Número 3, demanda. Pregúntenme, ¿qué es la demanda? Gracias por preguntar. ¿Qué es la demanda? Les voy a dejar una frase y la anotan, porfa. Si no hay demanda, pueden anotar la frase. Si no hay demanda, tu sueño es un delirio. Si no hay demanda, tu sueño es una ilusión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la demanda? Y esto les va a ayudar mucho a los que, sobre todo, son fuera de la iglesia, pero en la iglesia también. Sobre todo fuera de la iglesia. Entonces, yo fui puesto en la tierra para suplir una necesidad. Dios siempre nos hace soluciones a un problema. Eso es la unción. Es el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para solucionar problemas, para liberar cautivos, sanar enfermos, abrir los ojos a los ciegos. Soy una persona que porta soluciones del cielo a la tierra. Ahora, ¿qué soluciones porto yo? Esa es la demanda. ¿Qué soluciones porto yo? ¿Y a qué necesidad? Entonces hay gente que dice, es que yo soy muy bueno cosiendo y no me da asco la sangre y me dan ganas de ayudar a las personas. Yo le digo, ok, de pronto la demanda a la que Dios te envió es de pronto para ayudar personas siendo un médico. No, es que yo soy muy brillante con los números, esto, me encantan los puentes, no sé qué. Ok, ¿sí me va a entender? Y empiezo a evaluar, Señor, en lo que tú diseñaste y lo que tú dices de mí, ¿qué demanda vengo yo a suplir? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, hasta que yo no sepa la demanda, es el último punto, pero es importante. Hasta que yo no sepa la demanda, todo lo otro se vuelve más un sueño, un delirio al que yo nunca descubro o le aplico realmente todo el potencial que yo tengo. Entonces José caminó y descubrió que la demanda era que habían 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y el mundo necesitaba una mente de administrador que dijera, ahorren el 20% de todo lo que van a producir los 7 años. Y entonces él suplió una necesidad, es que nadie más lo hizo sino él. Y cuando llegó la hambruna, José dijo, nosotros tenemos grano para todos ustedes. Entonces él entendió la demanda por gracia. La demanda la necesitaban una mente de administrador, una mente estratega, un interpretador de sueños que pudiera decir, eso es de Dios, se apresura a hacerlo porque tuviste 2 sueños son uno mismo faraón. Entonces el interpretador y el administrador sale a la superficie para suplir una demanda. ¿Sí me va a entender? Entonces lo último que tú tienes que descubrir a medida que tú empiezas caminando, tú desarrollas habilidad, tú estás creciendo, después descubre cuál es la gran demanda a la cual Dios te envió a suplir. Porque ahí es donde realmente vas a alcanzar toda la dimensión de lo que Dios te llama a hacer. ¿Sí? Entonces cuando María entiende que su demanda es que ella tiene que proteger a Jesús, tiene que cuidar a Jesús, tiene que nutrirlo, enseñarlo, tiene que corregirlo. Dice, Jesús, ¿por qué te perdiste en los negocios de mi padre Ostar? No, vámonos. Y dice, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, pero lo crió y lo levantó de tal forma que ella suplió la demanda. Era que cuando el Salvador fuera revelado, ella lo hubiera preparado como un hombre de carácter espiritual, que había leído la Biblia, estaba todo el depósito. ¿Me va a entender? Y muchas veces no es que María tenía que ser la presidenta de la nación o la presidenta de una empresa gigante. Era suplir lo que Dios la había puesto en la tierra a hacer. ¿Me va a entender? Y ya voy a terminar ahí. Entonces, con esas 3 preguntas, voy a orar que el Señor nos dé espíritu de revelación y de sabiduría, como oró Pablo. Entonces, revelación, entendemos cosas del cielo que yo no sé. Revelaciones, secretos del cielo que ahora ya nos pertenecen a nosotros. Sabiduría es todo lo que enseñamos ahorita. ¿Qué hago cuando Dios me dice algo? ¿Qué hago cuando Dios me da una profecía?
¿Qué hago cuando Dios me revela algo? ¿Qué hago cuando ya sé un poco? Más o menos sé para qué soy bueno, entre comillas. Y empiezo a descubrir cuál es el llamado. Porque no todos los dones son mi llamado. Digan amén. Y termino con esto. No todos los dones son mi llamado. Entonces David es un buen guerrero. David es un buen pastor de ovejas. ¿Sí? David es un buen líder de los de la cueva de Adulam. Pero David fue llamado a ser rey. David era un buen músico. Quería ser sacerdote. Era un buen compositor. Era un buen escritor. Pero a veces, por no saber nuestro llamado principal, nos desviamos en los secundarios. Entonces por eso es importante, Señor, ¿a qué me llamaste? Cuando yo empecé a hacer estas preguntas, el Señor me empezó a guiar, hasta que tuve un sueño donde Dios me dijo: te llamé a esto y a esto, punto. Y desde entonces yo ya lo tengo claro. Entonces ya yo no vivo en el desespero de decir, bueno, voy a abrir 3 empresas, voy a hacer esto, voy a ir hasta allá, voy a bajar. No, los que me conocen saben que yo no. Yo camino en lo que Dios me dijo porque ya Dios me dijo. Yo ya sé a dónde tengo que ir y qué tengo que hacer. ¿Cómo tengo que hacerlo? No sé. Vendrá en claridad a medida que camino. Pero ya sé la imagen final. Y todo lo que yo hago, lo hago hacia eso. Por eso el año pasado, cuando yo iba a renunciar a la empresa que yo estaba trabajando, me estaban pagando de Estados Unidos. Y yo le dije al presidente: perdón, tengo que renunciar. Me dijo: no, danos un día y piénsalo esta noche y mañana hablamos. Y al otro día él me llamó y me dijo: Santiago, nosotros creemos que tú estás haciendo un buen trabajo. Y yo: muchas gracias. Me dijo: nosotros creemos que podemos echar a tu jefe y ponerte a ti ahí. Y nosotros creemos que te podemos doblar el salario y darte todos los clientes corporativos de la empresa para que trabajes menos y ganes más en comisión. Nosotros creemos que estás haciendo un buen trabajo. Y yo le dije: no, muchas gracias, tengo que renunciar. Y él se sorprendió mucho porque él pensó que yo llevaba 3 meses en la empresa, 3 meses. Y él se sorprendió porque él pensó que a mí me fue tan bien al principio que yo ya tenía 300 clientes. Ya éramos solo 4 vendedores en la empresa, una empresa chiquita pero facturaba mucho dinero. Yo ya tenía 300 clientes y entre los otros 3 vendedores tenían 80 en total. Entonces yo solo estaba haciendo el trabajo de los otros 3, el doble, en Estados Unidos, remoto. Estaba en Pereira, se abrió en Pereira, por cierto, donde Dios me dijo que fuera. Y yo le dije: no, y él me dijo: yo pensé que tú estabas negociando para que te pagáramos más. Y pues te pagamos más, porque igual estás generando mucha plata. Yo le dije: no, me tengo que ir. Y él dijo: no, pero explícame, yo no entiendo, explícame qué está pasando. O sea, como diciéndome: dame más pistas para yo poder hacerte otra oferta que no me rechaces. Si no es el dinero que te voy a ofrecer. Porque él pensó que yo estaba negociando era para que me subieran el salario. Y en ese momento era que yo le había dicho al profeta Tommy, le dije: yo entro al ministerio tiempo completo. Ya Dios me habló y entraba. Y entonces en ese momento yo decía: ¿cómo le explico que entró el Espíritu Santo, la presencia de Dios, que caí en el piso y tuve una visión de Colombia y Dios me habló? Yo dije: ¿será que le explico eso? Y la forma en que yo lo expliqué me gustó mucho, hablando de este llamado. Es el Espíritu Santo en el momento. Él me dice: explícame a ver por qué. ¿Qué te están ofreciendo en la otra compañía? Yo le dije: simplemente me acerca más a lo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Se me va a entender? Entonces yo tengo una imagen final y las decisiones que yo tomo, de pronto no tengo la claridad de cómo voy a hacer de aquí el próximo año, el siguiente año, pero yo ya sé dónde termino al final y yo voy a caminar con Dios en eso y pedirle sabiduría y decir: Señor, doy un paso, extiendo la vara, abre el mar. Siguiente, doy un paso, extiendo la vara, abre el mar. Doy un paso, extiendo la vara, abre el mar. Y entonces sigo creciendo en habilidad, en dominio, en el campo donde Dios me puso. Y si Dios me dice ahorita: la gracia está en Colombia para profetizar, me dijo: ve a todas las ciudades. Voy a las ciudades. Y si Dios me dijera lo contrario, voy lo contrario. El año pasado me dijo: vete a Houston. Y me fui a Houston. Y Claudia aquí está, que siempre cuento el milagro. La persona que yo cuento el milagro que me dejó quedar en su casa es ella. Los que han escuchado mi prédica del favor del Espíritu Santo, todo el favor de Dios, que yo iba a irme a Houston porque le dije que sí a Dios. Me tocaba pagar $3,000 de arriendo
sea, 12 millones de pesos de arriendo para vivir yo en una mensual. No, por una casa, pero para vivir yo solo, y no me rentaban cuartos, un Airbnb. Entonces Claudia vino en agosto y me dijo, ¿es verdad que tú vas para Houston? Sí, dijo, quédate en mi casa. Y yo le dije, no, me da pena. Dijo, no, yo te cocino comida colombiana. Y yo dije, bueno, está bien. ¿Sí es verdad o no? Es verdad. Y me dijo, tengo un piso arriba porque tengo una casa grande, mis hijos ya no están en la casa. Me quedé ahí, ella me recibió, su esposo. Son una bendición. Y es verdad, y cocina mejor que nadie. No cocina tanto ahora, pero sí, delicioso, hace unas sopas increíbles. Yo la honro, es una mujer de Dios. Es que no la pongan a cocinar, que está de viaje. Pero en ese momento Dios me dijo, vete para allá. Y hay un momento donde Dios cambia y me dice, vente otra vez a Colombia. Y casi que me devuelven del aeropuerto de Estados Unidos solamente para que entendiera el mensaje. Dios me dice, devuélvete y ahora es tu temporada en Colombia. Y empieza a viajar y empieza a ir y empieza a declarar la palabra. Yo entiendo el lugar geográfico, entiendo a qué personas yo voy, a los pastores. Ok, a los pastores, y hay una gracia. Entonces por eso en lo que yo me muevo es simplemente porque entiendo los límites de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces yo no digo, entonces voy a hacer un congreso de mujeres o voy a hacer un congreso de empresarios. No, o sea, yo entiendo a qué estoy llamado y eso es lo que estoy haciendo. Y en el momento en que eso cambie, estoy sensible y digo, Señor, lo que tú me digas y a lo que tú me digas, sí. Y si Él me dice en un momento cambio, pero ahí, por eso está la gracia, ¿sí me entienden? Entonces cuando yo camino en la unción, muchas veces la unción tiene que ver con el lugar y el tiempo. Entonces cuando descubro el campo, yo vendo todo y me meto ahí, renuncio al trabajo completamente. Y yo digo, hay un tesoro allá adentro, no sé muy bien qué es, no sé qué voy a hacer con el profeta Tommy. El ministerio estaba pasando una crisis impresionante allá en Estados Unidos. Se estaban peleando, 17 pastores se fueron de la iglesia. Decían que la iglesia se iba a acabar. Gente me llamaba y me decía, no te metas en el ministerio, que no, eso se va a acabar en un mes. Pero si yo sé el lugar donde Dios me dijo, yo digo, vendo todo, me meto al campo y sé que mi tesoro está allá adentro. Y ha sido un tesoro, ¿cierto? No, para mi familia, para la nación, ha sido una bendición. Entonces si yo les digo esta prédica me encanta, no la había podido hacer, la tengo hace mucho tiempo guardada porque ha sido lo que yo he vivido. Y si alguien lo agarra y lo empieza a vivir, me doy por bien servido. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por la sabiduría que nos das, Señor. Gracias porque eres tan bueno, Señor. Gracias por el plan que tienes para cada uno de nosotros. Dile gracias porque tú tienes tu propósito conmigo. Gracias porque yo tengo una parte en tu propósito. Sí, Señor, gracias porque tú fuiste intencional conmigo. Yo no soy un accidente. Yo no soy invisible. Tú tienes una parte conmigo. Y Señor, yo te pido, revélame, enséñame, guíame, háblame. Te entrego mi voluntad, te entrego mi vida, Señor. Guía mis pasos, te reconozco en todos mis caminos. Confío en ti, tú harás. Endereza mis pasos, Señor. Revélame el campo y el tesoro, Señor. Y dame la fe y la valentía para entrar y ver tu mano sobrenatural y la unción que ya me prometiste activada en mi vida, Señor. Gracias, Señor, por la revelación, el espíritu de sabiduría. Gracias porque tú impartiste hoy gracia, unción a través de estos apóstoles, de estos profetas, Señor. Y aún con esta practicidad, Señor, salimos a entrar y a caminar, Señor, en todo lo que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos que conforme al hambre, conforme a la fe, Señor, tú activas los propósitos, tú revelas, tú aceleras los tiempos, Señor. Tú desatascas, tú desestancas.